Jovencitos, buenos días a todos. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Buenas, buenas. Empezamos. Bien, a ver. Estábamos en la última parte, era auto y mutuoinducción que habíamos ya planteado. Circuito RL, resistencia bovina y de energía en la bobina, ¿no? Teníamos que plantear, a ver, en todo caso, ya tendríamos que empezar oscilaciones. Ya, a ver, vamos a ver esto, a ver. Tenemos todavía tiempo, o sea que el 28 empezaría la primera mesa, a ver, el 12, examen tenemos que tener tiempo para recuperar. Los que tengan posibilidades tienen que tener tiempo. El 21 hay un feriado lunes. Ya. Fíjense, en todo caso, jóvenes, vamos a dar el examen más, hay que darlo antes que se nos vaya el tiempo. Vamos a darlo el día
Esta semana, este fin de semana, daremos el día sábado. Sábado a las 19 horas, anótense eso en su agenda. Sábado a las 19 horas vamos a dar el examen. ¿Qué es lo que va a ir en el examen? Eso vamos a ver ahora, para que ya precisen los temas, ¿no? Entonces, sábado 12 sería, ¿no? Sábado 12. Sábado 12 a las 7 de la noche. ¿Qué vamos a priorizar, jóvenes? A ver, vamos a ver con ustedes. Veamos un circuito de mallas, ¿no? De ahí, porque eso estaba pendiente, el circuito de mallas, el circuito RC. Circuito de mallas, sí. Entonces pueden anotarse, ¿no es cierto? Vamos a dar, fíjense, vamos a dar la parte de circuitos con resistencia, ¿no? En todo caso, mallas, el método de mallas, que ya lo deben saber, ¿no? Vamos a dar un ejercicio de eso con algún concepto de RC también, ¿no? Que ya se ha hecho en laboratorio incluso eso, ¿no? Circuito de mallas, está bien. Entonces eso, con ese tema, hacemos un ejercicio de aquí, hacemos otro de campo magnético. Campo magnético, entonces di algunos ejercicios ahí de tarea que veamos, en fin. Campo magnético. Y además en campo magnético vamos a poner ahí un inciso de fuerzas, ¿no? De fuerza sobre, o sea, las de la mano derecha, no se olviden. Cocafu. De aplicar. Entonces ahí tendríamos otro ejercicio. Aquí un ejercicio, dos ejercicios y hagamos un tercer ejercicio. Vamos a ver la fe inducida, ¿no? Fuerza electromotriz inducida, ley de Faraday. Ya hemos visto Lenz. Auto y motoinducción, ¿no es cierto? Auto y moto. Ahí sacamos otro. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí vamos a dar 3 ejercicios, o sea, hay que ya comenzar a estudiar esto, ¿no? Mallas, campo magnético, fuerza y la fe inducida que llevamos. En auto y motoinducción hay un ejercicio resuelto exclusivo para ustedes ahí, de autoinducción, y hay otro de motoinducción. Entonces, hasta ahí tiene que ser la cosa, la fe inducida en un cuadro que rota, ley de Faraday y Lenz. Con eso estaríamos servidos. Y lo que avancemos hoy, circuito RL, vamos a avanzar RLLC, estas oscilaciones. Después vamos a ver las ondas electromagnéticas, ¿no? Hasta estos temitas ya lo dejamos, vamos a seguir avanzando esta semana y la otra. Y terminaríamos con un ejemplo de la luz, ¿no es cierto? Como una onda electromagnética. Ahí terminaríamos, lo dejaríamos eso. Esto especialmente oscilaciones sale en las mesas, jóvenes. Siempre hay un ejercicio de oscilaciones en mesas, ¿no? Pues esta parte ya la podríamos dejar para las mesas. Bien. Ese sería nuestro resumen, o sea, no se olviden. Esto entra en el segundo examen. Definitivo, ¿no? Ya tendríamos ahí el segundo examen, yo tendría tiempo para calificar una semana y de ahí les llamo a los que tienen posibilidades al recuperatorio, ¿no? Tienen posibilidades de recuperar, ya saben las condiciones. Hay que tener uno de los dos aprobados o con una nota mínima de 40.
Bien. Entonces, con eso hoy vamos a ver este temita, ¿no? RL un poco y el RC, el LC. Vamos a ver que esté planteado el LC. Bien, jovencitos, a ver, ese sería ya para finalizar nuestra programación, ¿no? Veamos el circuito RL, a ver. Ya van a ver que es sumamente simple este circuito. El que sabe circuito RC, que repito, hemos hecho eso en teoría y hemos hecho en laboratorio más el RC, ¿se acuerdan? ¿No? En el texto ahí está también el circuito RC, ¿no? O sea, cosa que el RC, resistencia, capacidad, habíamos encontrado Q, la carga del condensador. ¿Cómo era la carga? Q0 aquí, 1 más E a la menos T RC. Esa era la fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan o no? A ver, veamos aquí. A ver, antes de... les voy a compartir el texto para que veamos que está esto ahí, para que ustedes puedan estudiar, ¿no? Ya. Fíjense la pantalla, jóvenes, los que les decía, a ver. Fuerzas, inducción, video. Auto y mutua inducción, ¿no es cierto? Aquí. Aquí está la inductancia mutua. Esa fórmula, fíjense, la deducción de la fórmula de mutua inducción y un ejercicio de mutua inducción. Hay que volverlo a hacer, ¿no es cierto? Vean qué sencilla que es aplicar el concepto. Aquí está autoinducción, o sea, con una sola bobina. Ahí está la fórmula que hemos llegado, todo está acá, no hay problema. El coeficiente de autoinducción, la forma de encontrar L, su interpretación del signo, el sentido de la FEN, ley de Lenz. Un ejercicio de autoinducción exclusivo, fíjense, está ahí. Este tema de asociación de inductancias no lo vamos a hacer, así que no lo vean, ¿no? Pero se puede, así como hemos hecho asociación de capacitores, de resistencias, también se hace asociación de inductancias, ¿no? Serie paralelo también se hace. Pero bueno, eso no es muy importante para ustedes. Y aquí está el circuito que vamos a ver ahora, un poquito más. El circuito bobina-resistencia. La solución está en la forma clásica, como se ha hecho en RC. Esta es la función de la corriente. Es como la carga del condensador, aquí es la corriente, la bobina. El tau, L sobre R. Ya la corriente en la bobina. Y hay un ejercicio que hay que resolver. Es interesante este ejercicio, ¿eh? 2 ejercicios. Y luego está la energía asociada a una bobina, es decir, la energía que maneja una bobina, que está ahí la fórmula, esta la vamos a deducir. Un ejercicio con energía. Y aquí está, fíjense, para los que no se acuerdan del circuito capacidad-resistencia, este es el circuito resistencia-capacidad, ¿no? Aquí es exactamente igual que el anterior, pero aquí es la carga. Por eso yo digo que el que sabe el RC, inmediatamente lo capta el RL, que lo vamos a ver. Un ejercicio de RC. Y eso es todo, ¿no? Eso es todo lo que hay ahí en el texto. O sea que no habría problema. Después vienen oscilaciones electromagnéticas, el circuito LC. Este es el que vamos a plantear hoy, al final.
para que lo podamos ver detenidamente la próxima clase. Está bien explicado. Una oscilación libre, después hay una oscilación amortiguada. Y hay oscilaciones forzadas, lo que más o menos ustedes han visto y esta es la luz, ¿no? Esta es la luz. Hemos visto oscilaciones en física 2, ¿no? Movimiento armónico simple. Volvemos al Zoom. Admitamos unos 3 más aquí. Ya. Y empecemos. Bien, jóvenes, a ver. Veamos el circuito RL. Fíjense qué fácil que es este. Lo veo triste. Tenemos que silenciarlo a Ábalos. Ya. Vamos a compartir, jóvenes, pizarra. Ahí está. Vean esto, a ver. El planteamiento es muy sencillo. Tengo un circuito resistencia y bobina. Es decir, el circuito básico sería este, ¿no es cierto? La FEN que aplicamos, o sea, ahí ve, una llavecita ahí, y aquí pongamos la resistencia y la bobina. Ese sería el circuito a analizar, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Muy simple, ¿no es cierto? Aplicando Kirchhoff. ¿Qué dice un Kirchhoff? Sumatoria de las FEN debe ser igual a la sumatoria de los voltajes en los elementos, en este caso en la resistencia y en la bobina. Entonces, cerramos la llave. ¿Qué va a pasar? Envía corriente, sí. La fuente trata de hacer circular corriente por la resistencia y por la bobina. Pero la bobina, ya sabemos qué va a pasar, ¿no? La bobina se opone, ¿no es cierto?, a que circule corriente. Desarrolla una FEN inducida, contraria aquí. Pongamos EL, que se opone a la circulación de la corriente. Es decir, que la corriente es función del tiempo y de T. Entonces, apliquemos Kirchhoff. ¿Cuántas FEN hay? Una sola. Eso también debe ser igual a los voltajes en la resistencia más el voltaje en la bobina. ¿No es cierto? Bien, aquí es igual en la resistencia, sabemos, es I por R. El voltaje en la bobina. En el voltaje en la bobina. EL era igual, ¿se acuerdan? Menos N por la derivada del flujo respecto al tiempo T. Y además era igual finalmente a L derivada de I1 o de la corriente respecto al tiempo T. ¿De dónde sacamos esto? De la definición de autoinducción. Hemos visto esto en la anterior clase. De ahí sacamos. Por lo tanto, como BL, sabemos que L es signo contrario, pero aquí como caída BL lo llamamos, lo ponemos L por la derivada de I respecto al tiempo T. Entonces ahí tienen la fórmula, o digo la ecuación. Variable, la corriente. Por lo tanto, podemos hacer la ecuacióncita, llegar a la ecuacióncita diferencial si quieren, o hacer por el método convencional que está en el texto, ¿no? A mí me gusta mejor esto. Dividimos entre L y me queda más I RL igual a eso, AB
dividido L. Así que, es decir, que este sería para una ecuación diferencial de la derivada primera y prima. RL será, qué sé yo, un valor A constante, y es la variable y esto es igual a B, término independiente. Para los que saben ecuaciones diferenciales, ahí está. Esta es la ecuación diferencial a resolver. ¿Sí? Esta ecuación la pueden hacer como está en el texto, así, de forma tradicional, con las funciones, qué sé yo. Logaritmo, exponencial, todas esas cuestiones. O si no, resolver la ecuación diferencial. Yo les voy a dar la solución directamente. La solución. ¿Cuál es la solución? Corriente. Me sale algo así, fíjense. Es sobre L, que es corriente máxima. 1 es menos de lo que anterior, ¿no? 1 menos a la T, y aquí ponemos L sobre L. Si ustedes se acuerdan de la que decíamos del condensador, QT era así. Q0, o sea, la carga máxima del condensador. 1 menos era. Hace rato habíamos puesto más, no, menos. E a la menos T sobre RC. Esta era la fórmula, si se acuerdan. ¿No es cierto? Del capacitor. Fíjense aquí de la resistencia o de la bobina es casi igual. Simplemente varía que aquí es corriente, aquí es carga. No se olviden que la carga del condensador es Q sobre B. O sea que de aquí Q va a ser igual a C por B. O sea, si quieren reemplazar aquí Q0 igual a C por E sub AB, ningún problema, ¿no es cierto? Y esto habíamos graficado la carga del condensador, en cambio aquí vamos a graficar la corriente, ¿no es cierto? En todo caso, la corriente. Fíjense, vamos a hacer una gráfica rápida. De esta. Es corriente y esto es tiempo. Comienzan a dar a valores a T, tal como hacíamos. Esto es I máximo. ¿No es cierto? Entonces aquí tendremos valor máximo de la corriente. ¿Está? Para T igual a 0, que es 0. Que es 1, 1 menos 0. Para T igual a tau. ¿Cuál sería tau? Este sería tau. Para T igual a tau, igual al producto, en este caso no al producto, sino al cociente L dividido R. Por ese valor resulta que la corriente está al 63, hemos dicho, ¿no? 0,63 sacando de la 63, 64 de la I máxima. Tiempo para el cual la corriente en el circuito está al 63% del valor máximo. Y para T que tiene infinito, esto se hace 0. Por lo tanto, llegamos a que es igual a E sobre R. Vamos a estar aquí, que es I máximo. Y podemos trazar la curva de carga del condensador, ¿no? Si ustedes quieren, nos trazamos con negro. ¿No? La corriente, entonces, al final, fíjense, para T que tiende a infinito, la bobina es un cortocircuito. Es como si fuera un alambre y un hilo. La corriente es directamente igual a E sobre R. Es la ley de Ohm, ¿no es cierto? Entonces, esta sería la corriente en el circuito. Esa es la gráfica de esta ecuación. Si yo quiero saber
esta, la FEN EL, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, tengo la expresión de la corriente, aquí vamos a poner con rojo. Tengo esta ecuación, la derivo respecto al tiempo t, toda esa expresión, lo multiplico por L y ya tengo la FEN en la bobina. Es decir, de que yo puedo graficar, fíjense aquí, lo voy a colocar en la misma gráfica, EL. Una vez que ustedes deriven y hagan esto, van a llegar a esto, fíjense, EL igual FEN a la FEN AB y E a la menos T L sobre E. A esa fórmula van a llegar. Una vez que deriven, simplifiquen, a este se llega. Por lo tanto, si esta yo la grafico aquí, respecto al tiempo, voy a tener esto. Para t igual a 0, e a la 1 me queda por e sub AB, es decir, qué sé yo, este será e sub AB. Para t igual a tau, tengo el 34%, es como la descarga, ¿se acuerdan? ¿No? Para t igual a tau. Es decir, es como si fuera la descarga. 34%, no se olviden. O 36 era, ¿no? 36% del valor máximo de E sub AB. Esto es para la carga y aquí estaría para la descarga. Entonces en rojo es como si fuera la descarga. Este en rojo es EL. O sea, esta expresión. Y la azul, ¿no?, es la corriente. Entonces, tendrían con este gráfico, se puede interpretar perfectamente el funcionamiento de este circuito. Fíjense, cierro la llave, la corriente, es decir, empieza a circular. ¿Por qué? Porque se opone la EL. Entonces, a medida que disminuye EL, fíjense, la corriente aumenta. Finalmente desaparece EL y la corriente es máxima. O sea, se entiende perfectamente. Aquí sucede con la corriente lo que en resistencia capacidad se ocurría, la carga era, ¿no? Para t igual a 0, la carga era 0 y comenzaban así. Luego se cargaba el condensador y desaparecía la corriente. Entonces, el concepto es muy parecido, ¿no? Circuito RC, la carga del condensador. Circuito RR, la corriente. Con eso estamos. Ustedes dirán, tau L sobre R. Esto debería dar segundos. Claro que debería dar segundos, ¿no es cierto? Ahora hay que reemplazar el Henry sobre el ohm. Y esto me debe dar segundos, ¿no? Unidad de tiempo. Tiempo para el cual la corriente está al 63% de su valor máximo, una vez cerrada la llave. Constante de tiempo de circuito, no se olviden de eso, ¿no? Entonces, fíjense el tema de el circuito RL es muy parecido al circuito RC, ¿no? ¿Qué más de este circuito o de la bobina? Tenemos que hablar de la potencia, ¿no?, de la energía en la bobina. Para eso, vamos a poner otra pizarrita aquí y vean cómo sacamos la energía en la bobina. Si ustedes se acuerdan, la potencia no es más que la variación del trabajo respecto al tiempo.
Es decir, ¿qué queremos? La energía. Va a ser igual a P por dt. Potencia es voltaje por corriente. Eso es potencia. Voltio por ampere. Ahora sí, fíjense qué queremos hacer, encontrar la energía en la bobina. Entonces, en la bobina es esto, es EL, que es igual a L por la derivada de I respecto al tiempo T. Cuando hemos reducido el coeficiente de optimización llegado a esta. Por lo tanto, eso es lo que voy a hacer aquí, voy a reemplazar nada más. Aquí me quedaría L por la derivada de I respecto al tiempo T, por I y por dt más. Fíjense, me independizo del tiempo y me queda la energía en la bobina es igual a L por I por la derivada de I. Integro, tengo la energía en la bobina. L sale afuera y me queda integral de I diferencial de I. X de X, ¿no? Entonces, fíjense, 1/2 de L por I cuadrado. Esta es la energía en la bobina, jóvenes. 1/2 de L por I cuadrado. ¿Sí? ¿De qué depende entonces la energía? Del valor de la bobina. Más henrios, ¿no es cierto? Más joules. Energía es joules. Más corriente al cuadrado de la corriente es proporcional a la energía. Si ustedes analizan todas las energías que hemos visto, energía en la resistencia, I cuadrado, R, tiempo. Kilovatio hora, igual joules. Energía en la capacidad, 1/2 de C del capacitor por B al cuadrado, a B si quieren. Ahora acabamos de ver en la bobina es 1/2 de L, ¿eh? Pero ahora es la corriente al cuadrado. En el capacitor era proporcional al voltaje al cuadrado, aquí es la corriente. Fíjense las expresiones de energía en una resistencia, en un capacitor y en una bobina. ¿De acuerdo? Entonces, esto, jóvenes, es las energías en los 3 elementos que hemos estudiado en física. 3. Siempre hemos dicho eso, ¿no? Vamos a estudiar 3 elementos. Capacitor, resistencia, bobina. Ahí están los 3. Todos estos dan ¿qué? Joule. Joule y Joule. Se puede demostrar esto, ¿no es cierto? Fíjense, a ver, demostremos. A ver, la primera. La primera, R. Ampere al cuadrado. Ampere al cuadrado. Resistencia, ohm. T, tiempo, segundo. Eso debería dar joules, ¿no? ¿Qué es el ampere, jóvenes? ¿O qué es el ohm, como quieran? Cualquiera de estos podemos expresar. Si quieren, ampere, ya, ampere al cuadrado. Por la ley de ohm. Para ohm, ohm dice que la resistencia es la relación TBI. Es decir, es voltio sobre el ampere. Entonces, aquí, ¿qué me queda? Voltio. Ampere, aquí va. Y aquí segundo. Simplifico, ¿no? ¿Qué me quedaría aquí? Voltio, ampere. Segundo. ¿No? Tengo que seguir. ¿A qué es igual esto? Aquí lo vamos. ¿Qué es el voltio por ampere? ¿Qué es el voltio por ampere? Aquí lo hemos dicho.
potencia, vatio. Vatio por segundo, joule. ¿No es cierto? O si quieren seguir desarrollando hasta llegar a joule, a la definición de joule de física 1, si quieren. Voltio. ¿Qué es el voltio? O sea, aquí vamos a partir. ¿Qué es el voltio? El voltio es el joule sobre el coulomb. ¿No es verdad? Ese es el voltio. El ampere es el coulomb sobre el segundo. Por segundo. Fíjense. Resultado joule. O sea que toda fórmula se puede demostrar en unidades. A ver, otra. Veamos esta. Ustedes la hacen de capacidad. Veamos esta. En la bobina, a ver, bobina es L enzio por I ampere al cuadrado. Ahora sí, sigo. ¿Qué es el enzio? El enzio viene de la definición del coeficiente de autoinducción, que es igual a ¿cuál fórmula quieren? Ahí está a la P inducida debido a la variación de corrientes respecto al tiempo. Entonces, voltio, aquí es el ampere sobre el segundo. Podemos hacer esa. Ese es el enzio, el resultado enzio. Entonces hagamos eso si quieren. Enzio, voltio, ampere sobre segundo, por ampere al cuadrado. Sigo. ¿Qué más puede pasar aquí? Este ampere con este otro ampere se puede ir, ¿no? Me queda voltio, ampere, un solo arriba y segundo más, ¿no? ¿Sí? Tenemos que llegar, no se olviden, a joule. Ahora sí. ¿Qué hacemos? De la ley de Faraday, fíjense. ¿Qué dice la ley de Faraday? Variación del flujo respecto al tiempo. Es decir, Weber sobre segundo resultado voltio. ¿No? Entonces, podríamos hacer esto, a ver. No se olviden voltio. Lo que podemos decir que el voltio es el Weber sobre segundo, si quieren. Pero a ver, ¿qué nos conviene hacer? ¿Qué nos conviene hacer a partir de aquí, jóvenes? Hasta ahí hemos llegado. ¿Podemos hacer esto? La definición del voltio otra vez. Joule sobre coulomb. Ampere. El ampere es el coulomb sobre el segundo. Por segundo. ¿No? Resultado joules. O sea, por la forma que ustedes quieran, siempre van a llegar a joules. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Que se demuestre la unidad de medida. Esto también debe ser joule. Faradio por voltio al cuadrado, vueltas reemplazando todo lo que quieran, tiene que llegar a joule. A ver, hagamos otra. Otra, jóvenes. Esta, por ejemplo. Fuerza igual a I por L por H. Fíjense, ¿quién demuestra esto, por ejemplo, que es Newton? Ampere, longitud metro. H, Weber sobre metro cuadrado, que es el Tesla. Este de verdad, Newton. ¿Dará esto? ¿Qué opinan? A ver, sigamos. Ampere, ampere. Pongamos unos ampere ahí. Metro, metro. El Weber, trabajamos en el Weber.
de la ley de Faraday, como estábamos diciendo antes, ¿no? Variación del flujo respecto al tiempo t. Este sería Weber sobre segundo igual voltio. Entonces, el Weber sería voltio por segundo, ¿no es cierto? Voltio por segundo. Ese es el Weber sobre metro cuadrado. Igual, sigamos. Ampere. Voltio, a ver, ampere. Pongamos al ampere coulomb sobre segundo. Este metro con este de aquí abajo se va. Aquí me queda voltio. Aquí me queda segundo. ¿No? Y aquí un metro. Eso me queda. Seguimos. Segundo con segundo se puede ir. Sigo. Coulomb. ¿Está bien, jóvenes? ¿Están siguiendo? Voltio, el voltio es joule sobre coulomb. Ese es el voltio, aquí me queda metro. Sigo, ¿no? Simplifico. Me queda joule sobre metro. Sigo adelante. Joule, ¿qué es el joule? Física 1, Newton por metro. Correcto. Sobre metro, fíjense, esto cuando se va, me queda Newton. He demostrado de que la fuerza, este producto es Newton. ¿Está bien, jovencitos? Cualquier fórmula tienen que demostrar en unidades. Esta es otra vez, ustedes hagan esto. La Q por velocidad y por H. Demuestren que son Newton. ¿Ya? De la misma forma pueden plantear como yo he hecho y llegar al Weber, decir que es voltio por segundo y hasta demostrar que son Newton. Bien. Entonces de las energías también está todo, ¿no? A ver. Ahora veamos en esta otra pizarrita. Fíjense, vamos a ver aquí. Vamos a ver este circuito. A ver. Vamos a plantear en todo caso este circuito. LC. Circuito LC. Este lo vamos a plantear y vean el resultado de este circuito LC. Este antiparente vamos a poner aquí. Oscilación electromagnética. Y es una oscilación. En física 2 han llevado ustedes oscilaciones. A ver si han llevado esto. Oscilaciones libres. El movimiento armónico simple. Han llevado, no sé, oscilación amortiguada. Y han debido mencionar la oscilación forzada. ¿Han llevado estos jóvenes en física 2? No. ¿Ah? A ver, participantes. 67 participantes. ¿Cómo es? ¿Han llevado en física 2 oscilaciones libres? ¿O no han llevado? Químicos, ustedes pasan. Armónica simple.
Ustedes han llevado con Pastor Gutiérrez. Oscilaciones libres. Con el Inge Joel. O con Joel Paco, ¿no es cierto? El ejemplo es movimiento masa-resorte. O si no, el otro es el péndulo simple. Esa es la oscilación libre, ¿no? La amortiguada es cuando la oscilación desaparece con el tiempo. En cambio, la libre es la que permanece ahí, ¿no? El péndulo girando en su movimiento armónico. La amortiguada desaparece, ¿no? Tiene que haber resistencia para que se desaparezca. Y la forzada es cuando se le obliga a oscilar a una determinada frecuencia. Entonces, fíjense, el que sabe oscilaciones, este tema lo va a entender perfectamente. Fíjense esto. No se olviden, ustedes en Física 2 han visto oscilaciones mecánicas, se llaman. Aquí se llaman oscilaciones electromagnéticas. Ustedes dirán, ¿por qué electromagnéticas? Muy fácil. ¿Por qué? Porque tienen un capacitor C, que está cargado. Si está cargado, fíjense, es la condición. Está cargado esto. Por lo tanto, tiene Q0. Por lo tanto, tiene B0. ¿No es cierto? Y además, ¿qué tiene? Tiene campo eléctrico, jóvenes. De más a menos esto. Campo eléctrico más. Entonces, oscilación, ahí tiene. Electro viene de campo eléctrico. Y magnético, bueno, magnético es cuando lo asociamos con la bobina. Y es el circuito LC. Aquí está L, la bobina. Entonces, fíjense, cuando cerramos el circuito, ¿qué va a ocurrir aquí? Lo mismo, va a aparecer la fe inducida que se opone a aquello. A la descarga del condensador, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, aquí se cumple esto. Fíjense que el condensador está cargado con potencial B0, si quieren B0, condensador. Al cerrar la llave le estamos aplicando a L, y aquí aparece menos la fe inducida, ¿no es cierto? Porque se opone. ¿Sí? Se opone a que el capacitor se descargue. ¿No es cierto? Porque el capacitor va a querer hacer esto. Va a hacer circular corriente. Y se va a oponer la bobina. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ahí juega un papel importante la fe inducida en la bobina. Por el concepto de la ley de Faraday, de la ley de Lenz. Por eso es que hay que definitivamente saber perfectamente la ley de Faraday y Lenz. Bien, pero ¿dónde está la oscilación aquí? Bueno, al circular corriente por la bobina hay campo magnético, no se olviden. Entonces aparecería H. Entonces hay un campo eléctrico en el capacitor y un campo magnético en la bobina. ¿No es cierto? Entonces de ahí aparece la oscilación electromagnética, el campo magnético. Pero hay que demostrarlo esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace para resolver este circuito? También simple, ¿no? Siempre hay que partir de la ecuación de Kirchhoff, sumatoria de las Fein debe ser igual a la sumatoria de los voltajes. En este caso, fíjense, el voltaje del capacitor con el voltaje de la Fein inducida, ¿no es cierto? Porque aquí no hay fuente. Si ustedes quieren, pueden poner así, fíjense, 0 igual a ¿qué? Voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor. O digo, en la resistencia, en la capacitor más la fe inducida
como caída lo podemos poner más BL, ¿no es cierto? O si no, de aquí nomás, ¿no es cierto? Esto hacen B0, la otra pasa como más EL igual a 0. Quieren hacer así, ningún problema también. ¿Sí? Entonces aquí hacen el detalle de qué es B0, es del capacitor. El capacitor, no se olviden, al cargarse crea, está la carga, ese es el faradio. Entonces de aquí sacamos B0, que vendría a ser igual a Q sobre C. Eso es B0. La bobina es la definición del condensador. La EL es igual a L por la derivada de I respecto al tiempo T. Esto ya hemos visto en la clase. ¿Cierto? De dónde sale L, todas esas cuestiones. Por lo tanto, pongo aquí L por la derivada de I respecto al tiempo T igual a 0. Entonces, otra ecuación diferencial, ¿no? Fíjense, porque hay derivadas ahí. Pero ocurre que aquí hay dos variables, la carga y la corriente. ¿Con cuál vamos a trabajar? Trabajemos con la carga del condensador. Después se podría trabajar con la corriente en el circuito, en todo caso una bobina. Fíjense, si hago con la carga del condensador, yo digo I es igual a dQ sobre dt. Reemplazo eso aquí en mi fórmula y fíjense lo que me queda. Q sobre C más L. Ya existe aquí una derivada. Al reemplazar I acá por su valor, es segunda derivada. Derivada al cuadrado de I respecto al tiempo 2 veces igual a 0. Fíjense la ecuacióncita cómo está. Ahora la puedo ordenar, dividir entre L y tendría esto, fíjense. Tendría la derivada al cuadrado de I respecto al tiempo 2 veces. He dividido L, aquí me queda más Q, perdón, esto es Q. Aquí está el Q. Entonces aquí es derivada de Q. Estoy haciendo homogéneo la ecuación. Entonces aquí me quedaría Q más Q, o sea, L. Estoy dividiendo entre L, aquí me quedaría Q y aquí me quedaría L y C igual a 0. Ahí está, fíjense esta ecuacióncita. ¿No? Es una ecuación de segundo orden, nada más, porque hay derivada 2. Por lo tanto, para los que saben ecuación diferencial, fíjense, esta partecita la puedo poner como la I segunda, ¿no es cierto? Derivada segunda, más la variable es Q, no se olviden, más 1 sobre LC podría ser, qué sé yo, A, una constante, y la variable Y igual a 0. Esta es la ecuación de segundo grado diferencial. Que habría que resolverla, ¿no es cierto? No nos queda otro. Pero vamos a hacer espacio aquí. Entonces, la solución de esta ecuación es la que me interesa a mí. ¿Cuál es la solución de esta ecuación? Yo les voy a dar la solución. Fíjense, es esta. La carga estamos haciendo. Q de T va a ser igual a Q0, la carga máxima del condensador. Esto, la solución es coseno de omega T. Esta es la solución, jóvenes. En el texto está también, por el método tradicional, se llega a esto. ¿No? Aparece un coseno. Aparece omega. Interesante, ¿no? Velocidad, o sea, frecuencia. En física 2, ¿qué hemos hecho? Esta era la ecuación de la posición de la masa o del péndulo, si quieren. X de t igual a X máximo
coseno de omega t. Esta era la fórmula en movimiento armónico simple. Fíjense ahora aquí en física 3, la carga, la ecuación de la carga es esta. Fíjense prácticamente, aquí estamos, aquí era desplazamiento, ¿no es cierto? El desplazamiento del cuerpo, sistema masa resorte, y aquí, ¿qué es? La carga del condensador. ¿Qué era omega? ¿De qué dependía omega en la ecuación en física 2 de oscilaciones? Omega era 2pi por F. ¿Y de qué dependía? Dependía de la raíz de K sobre M. Claro, ¿qué era K? Era la constante elástica del resorte. ¿Qué era M? La masa del resorte, la masa que está ahí oscilando. Entonces, todo esto, jóvenes, el que sabe bien esto, yo aquí aplico exactamente igual. Y les pregunto, para oscilaciones electromagnéticas, ¿qué es omega? Frecuencia, de esa es la frecuencia, ¿no es cierto? Es la velocidad angular, que es igual a 2pi por F, igualito. ¿Pero de qué depende esto? ¿De qué depende? O sea, aquí tenemos que sacar de qué depende la frecuencia con que el condensador, fíjense, se cargue, o bueno, está cargado, se descargue en la bobina, ¿no es cierto? Y se vuelva a cargar luego. Entonces, si ustedes analizan esto, estas formulitas, yo lo voy a traducir a varios instantes de tiempo, ¿sí? Fíjense, voy a hacer paso a paso. Condensador cargado, C. Este sería el primero, cargado totalmente. ¿No? Cierro la llave. Al cerrar la llave aparece acá la FEN que se opone, EL, y no deja circular corriente. La corriente aquí es prácticamente cero en ese momento. Esta es la bobina L. ¿Qué va a pasar en el segundo instante? Bueno, el condensador trata de descargarse sobre la bobina. Por lo tanto, pierde las cargas. Ya está perdiendo cargas, se va formando la corriente. En la bobina, ¿qué aparece en la bobina? Aquí lo voy a poner con su color, fíjense. Como ya va a circular corriente, aquí va a comenzar a aparecer campo magnético, líneas de campo acá. ¿No es cierto? El voltaje, la FEN inducida, fíjense, ahora ya es más chiquitita. L. Va disminuyendo L. Y va aumentando la corriente. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir en otro instante? Vamos a hacer así. Fíjense. En otro instante ya prácticamente ya no va a haber cargas aquí, ¿no es cierto? Ya no hay cargas en el condensador. Todas las cargas hicieron corriente. Aquí, máximo campo magnético. Porque el campo magnético ya sabemos aquí es igual, ¿no? Mu N por I sobre L. Máxima corriente, máximo campo. Muchas líneas de fuerza. ¿Cierto? EL prácticamente ya desapareció porque circuló la máxima corriente. Condensador vacío. Ahora sí, fíjense qué sucede en el otro instante de tiempo. Capacitor. Bobina. ¿Qué pasó? Fíjense, cuando de pronto se acabó las cargas, la corriente tiende a disminuir. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hace la bobina? La bobina dice, momentito, usted está
hay una disminución de corriente, disminución de campo, por lo tanto se induce una FEN, eso dice Faraday. Y Lenz dice, el sentido de esa FEN está que se opone a aquello. Entonces, ¿qué hace? Fíjense, se invierte la FEN, aparece una FEN acá, que trata de mantener el flujo EL. Trata de mantener el flujo acá. No quiere que desaparezca. Entonces, al cambiar de sentido EL, comienza a cargar el condensador en sentido contrario, es decir, hace circular corriente aquí. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir en el otro instante? Sigo en el otro instante. Fíjense qué va a ocurrir en el otro instante. Fíjense qué va a pasar. El condensador ahora se va cargando cada vez más, pero en sentido contrario a lo que estaba inicialmente. ¿Se dan cuenta? El campo aquí ya va desapareciendo. Poquitito ya queda. La FEN también ya se está achicando cada vez más chiquita, porque está cargando el condensador. Y finalmente, ¿qué va a ocurrir? Que el condensador queda cargado totalmente. La bobina ya no hay nada y este queda cargado a su máxima capacidad, pero en sentido contrario respecto a este. Ahora, ¿qué va a ocurrir? El condensador se va a tratar de descargar otra vez sobre la bobina, pero en sentido contrario. Este va a aparecer la FEN que se opone y así sucesivamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando, jóvenes? Estamos hablando de una oscilación de la carga en el condensador. Si hablamos de energía, fíjense, aquí máxima la energía en el condensador. 1/2. ¿De qué? Del capacitor por el B al cuadrado. ¿No es cierto? Voltaje máximo. Aquí, la energía en el capacitor va a ser 1/2 de C, pero el valor que tenga al cuadrado, porque ya está perdiendo carga, por lo tanto el potencial comienza a bajar. Y lo que ha perdido el capacitor, fíjense, ahora lo está absorbiendo la bobina. Energía en la bobina, 1/2 de L por I, por esa corriente que está circulando al cuadrado en ese momento. ¿No? ¿Qué va a pasar aquí? Aquí la energía en la bobina es máxima. 1/2 de L por toda la corriente que está circulando al cuadrado. En otras palabras, jóvenes, lo que están haciendo este circuito, con la condición de que el condensador está cargado primero, su energía del condensador máxima la transfiere a la bobina y la bobina la devuelve, ¿no es cierto? Lo devuelve al capacitor, el capacitor lo vuelve a entregar a la bobina y así. Es una oscilación, ¿no es cierto? Se está produciendo una oscilación y eso es lo que dice la fórmula. Fíjense, esta fórmula, eso es lo que está diciendo. Porque si yo grafico, ¿no es cierto? Grafico esta fórmula del condensador, que es igual a Q0, coseno de omega t, no es más que otra cosa que hacer esto. Este es Q de t y esto es omega t. Entonces, para valores de omega t igual a 0, ¿qué va a ocurrir? Coseno de 0, 1. Q de t es igual a Q0, es decir, parte del condensador cargado con Q0. Para omega t igual a pi sobre 2, ¿qué va a pasar? Coseno de 90, 0, jóvenes. Este es para pi sobre 2.
para pi, ¿qué va a pasar? Coseno de 180. ¿Cuánto es? -1. Menos 1 por Q0 menos Q0. Entonces, fíjense, aquí está menos Q0. Este es otro punto. Para 3pi sobre 2 se hace 0. Y finalmente para 2pi, ¿no es cierto? Para 2pi, máximo valor positivo. Por lo tanto, yo puedo graficar. Ahí está la función coseno. ¿No es cierto? Con valores de Q, que va a depender del tiempo que ustedes quieran saber, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale? En el primer tiempo, fíjense, empieza con Q0, es decir, máxima energía, está cargado el condensador con Q0. Después cierran la llave, ya comienza, ¿no? A descender el valor de la carga, a perder carga del condensador. Aquí ya no tiene carga, el condensador ya estamos aquí 0, ya estamos aquí. Después, ¿qué hace? Se invierte el condensador, se carga en sentido contrario, aquí tiene, ¿ve? Más, aquí menos. Después se vuelve a repetir, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Generando una oscilación libre que tiene una determinada frecuencia de oscilación, omega. Y es un ciclo repetitivo en el tiempo. Es decir, en forma constante o continua va a estar entregando el capacitor su carga a la bobina y la bobina devolviéndola, ¿no? Jugando un partido de vóley ahí. O sea que es oscilación libre. ¿De acuerdo? Entonces, el tema está, ¿cómo determino o de qué depende la frecuencia de oscilación? Como les decía. ¿De qué va a depender esto? En el sistema masa-resorte, omega era igual a raíz de K sobre M. Y este era igual a 2pi por F, y de aquí se acaba la frecuencia. Frecuencia de 1 sobre 2pi, raíz de K sobre M. Esa era la frecuencia, dependía de la masa y de la constante elástica. Aquí, ¿qué tenemos? Fíjense, tenemos un capacitor C y una bobina L. Entonces va a depender seguro de estos valores. Pero ¿cómo lo saco? A ver. Entonces nos volvamos a la figura 4. ¿Dónde está? Aquí. ¿Cómo saco esto? A ver, esta es la última firma que voy a hacer. Quien hace esto y me da el resultado, le pongo la firma. A ver, aquí está. O una asistencia de evaluación continua. Fíjense. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo esta ecuación, ¿no es cierto? Hagamos con verdecito para que ustedes vean esta ecuación. Ahí está. Tengo la ecuación, la respuesta a esto. Esta es la respuesta o solución, si quieren. Esta verde de aquí, que es Q de T. ¿Sí? Entonces esta, como tengo la solución que es la carga, yo puedo hacer lo siguiente, fíjense. Derivar esta expresión la derivo 2 veces respecto al tiempo y la introduzco aquí. ¿No es cierto? Porque estaría cumpliendo el primer término. Derivando esto 2 veces respecto al tiempo, ¿no? Toda la expresión la coloco aquí. Y aquí coloco esta expresión que está aquí, ¿ah? Q0 coseno de omega t, pongo acá. Hago simplificaciones que tenga que hacer y de aquí despejo omega. Y ahí voy a saber de qué depende. ¿Está claro, jóvenes?
Les doy, a ver, qué sé yo, 3 minutos para hacer eso. Repito, hay que derivar 2 veces esto. Reemplazarlo aquí. Aquí lo reemplazo directo, hago simplificaciones y despejo omega. Primero hay que derivar 2 veces la carga. A ver, 3 minutos, jóvenes, no hay más. ¿Quién me dice el resultado? Su nombre, por favor. ¿Listo, jovencitos? ¿Quién me dicta? ¿Quién hizo? Nadie. Nadie sabe derivar 2 veces. Inge, buenos días, igual puede participar en industrial. ¿Cómo? Igual se puede participar de industrial. No, química es esto. Inge, Sí. W cuadrado me sale 1 sobre LC. A ver, le sale así. ¿Así le sale? Sí, Inge. Nombre. Galeán Paola. Galeán, Paola Serena. Ya. Ya. Evidentemente, jóvenes, sale así. Es decir, sale omega igual a raíz de 1 sobre LC. Es igual a 2pi por n. Y aquí sale la expresión de la frecuencia. 1 sobre 2pi
raíz de 1 sobre LC. O sea, de eso depende la frecuencia. A esto nosotros llamamos frecuencia natural, ¿no es cierto? Cuando hemos hecho a esto llamamos de aquí frecuencia natural del sistema masa resorte. Aquí, del circuito LC, esta es la frecuencia. ¿No? O sea que depende la frecuencia depende exclusivamente del valor de L y de C. Y si ustedes quieren, sacan el periodo, la inversa de la frecuencia. Y podemos también definir aquí los 3 parámetros de una onda, ¿no es cierto? Que era amplitud, hemos hecho para la FEN inducida, amplitud, frecuencia y periodo. ¿No es cierto? Amplitud es el valor de la FEN o de la carga, en este caso del condensador, de la carga del condensador en un determinado tiempo. Frecuencia, cantidad de oscilaciones, ¿no es cierto? O cantidad de ciclos hemos hecho nosotros. 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, en fin, ¿no? 100 ciclos en un segundo, frecuencia, ¿no? Periodo, no, el periodo es el tiempo de un ciclo, ¿no es cierto? O sea que todo esto se puede definir perfectamente en la oscilación. Por ejemplo, si digo frecuencia, como hemos dicho de la FEN, ¿no se acuerdan? 50 ciclos segundo. Es decir, hace 50 ciclos, 1, 2, 3, 4, 5, 50 en un segundo. Esa es la velocidad de la onda de corriente alterna. Pero aquí vamos a ver de que podemos hacer no solamente 50, vamos a hacer kilociclo segundo. Vamos a hacer megaciclo segundo. ¿Qué les parece? Es decir, una frecuencia elevadísima. Así es la frecuencia de las ondas electromagnéticas, ¿no? Frecuencias altas. Entonces ahí estaríamos definiendo también las 3, repito, las 3 características de una onda. Se cumple para todo, ¿no? Para oscilaciones mecánicas, para oscilaciones electromagnéticas, que acabamos de ver. El tema de la frecuencia, del periodo y de la amplitud. Bien, a ver, ahí quedaremos, jóvenes. Vamos a seguir hablando de esta onda. Ya vamos a ver cómo se puede generar una onda que tenga campo eléctrico y campo magnético. ¿Ya? Próxima clase hablamos. De cualquier manera, jóvenes, la próxima clase, si alguien tiene dudas de algún problema, algún ejercicio, me avisa, ¿no? Podemos dedicarnos un tiempito el jueves, tal vez aclarar algunas dudas que tengan ustedes, porque como el examen es el sábado, entonces podemos apoyarles ese día. Y si no hay preguntas, vamos a seguir avanzando esto de oscilaciones, ¿no? ¿Qué más, jóvenes? Los dejo ahí entonces. No se olviden, hay que estudiar para el sábado. Ya saben la hora que van a mensajito en el Moodle también. Y una cosa más que quería decirle a mis alumnos de laboratorio. Vamos a dar mañana el laboratorio, ¿no? El último de campo magnético, me falta evaluarles para saber, para comenzar ya a recuperar laboratorios también, a los que están pendientes. Mañana les voy a pasar un mensaje también en el Moodle y vamos a ver la hora, yo creo que va a ser en la nochecita también, vamos a dar la defensa de la bobina. ¿Listo, jovencitos? Inge, Sí. no lo escuché bien. ¿Mañana va a definir recién la hora del examen y el día? No, ¿Del mañana laboratorio? no. De laboratorio, claro. O esta noche ya les voy a pasar la hora. Mañana en la nochecita va a ser
para el laboratorio. Bueno, gracias. Listo, jóvenes. Nos despedimos, les dejo. Nos vemos el jueves. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Adiós, adiós. Hasta luego.